Hola queridos, bienvenidos a un estudio más en esta serie Luz para mi camino. Estamos estudiando hoy un tema muy importante para Dios en estos días que estamos viviendo. Vamos a orar porque hoy vamos a estudiar sobre el remanente. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué tema tan maravilloso tenemos delante de nosotros, tan importante, tan solemne. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine, que sea tu Espíritu Santo a hablar a cada corazón a través de la Biblia, a través de tu palabra. Que podamos comprender bien el mensaje y también, Señor, vivir de acuerdo con tu voluntad. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez se ha pasado contigo? Bueno, ya se ha pasado conmigo muchas veces. Estás comiendo una comida muy sabrosa, un plato que te gusta mucho, y mientras estás comiendo, miras que ahí en tu plato se está acabando la comida, pero tú quieres seguir comiendo porque te da mucho gusto esa comida, está muy sabrosa. Y entonces ahí en la mesa tú miras que aún hay más de esa comida tan sabrosa. Aún no, las personas que están contigo no la han comido toda y aún hay un poquito más, un resto, un remanente de esa comida. Y tú vas y buscas esa comida y tu corazón se llena de alegría porque aún hay un poco más. En la Biblia nosotros vemos que cuando Dios mira a ese mundo, en los días que estamos viviendo, estos postreros días de la historia mundial, Dios mira a su iglesia y lo que le da alegría es que aún hay un resto, un remanente, un poco de personas en esa tierra que hacen su voluntad y que son fieles a su palabra. Vamos a estudiar sobre eso hoy. Primera pregunta. ¿Será que todas las personas que dicen creer en Jesucristo son cristianos genuinos? Pues Mateo 7, verso 21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese texto es muy importante y ese texto es muy claro. Jesús está diciendo que hay personas que dicen Señor, Señor, le llaman Señor, siempre están con el nombre de Jesús y del Padre en sus labios, siempre dicen que aman a Dios, pero en realidad no hacen la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, porque Jesús está diciendo que si no hacemos la voluntad de Dios, nuestra profesión de fe no tiene ningún valor. Si yo digo, yo soy un cristiano, pero si no estoy siguiendo las pisadas de Jesús, si no estoy siguiendo el ejemplo y el sacrificio de Jesús, sí, quizás Jesús no me pide para morir en una cruz romana, pero cada día me pide para tomar mi cruz, para crucificarme yo, crucificar mi egoísmo, mis tendencias pecaminosas. Cada día me pide para vivir como Él vivía, una vida de oración, una vida de sacrificio, una vida de conformidad a los principios de la palabra de Dios, no por mi propio poder, no para ganar la salvación, pero porque Él me ha regalado la vida eterna y ahora me pide que para aceptar su gracia, que me prepara para ese cielo. Hay personas que no aceptan esa gracia y esas personas pueden hablar mucho de Jesús, pero si no hacen la voluntad de Dios, no pueden entrar en el cielo. En realidad, también en Mateo capítulo 7, Jesús nos dice que la mayor parte de las personas en ese mundo caminan por una estrada, por un camino muy largo, muy ancho, pero los verdaderos hijos de Dios están caminando por un camino muy estrecho. Es difícil, pero es el camino de la salvación. Tiene una cruz, pero también tiene un Salvador que murió en la cruz por mí y por ti. Nuestra próxima pregunta es, ¿qué sorprendente declaración hizo Isaías sobre el pueblo de Israel?
Isaías 10:22 dice, la Reina Valera 1977, porque aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente, un resto de él volverá. La destrucción decretada rebosará justicia. Dios está diciendo aquí que aún en el pueblo de Israel, ni todos eran fieles a Dios. En realidad, muchos, infelizmente, muchísimos, se han apartado de los caminos de Dios. Solo un remanente se quedaba fiel. Unos pocos eran fieles a Dios. Esos serían los que serían salvos. Seguimos también con Mateo 22, verso 14. Jesús ha dicho, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Eso quiere decir que Dios llama a muchos. Dios llama a todos. Dios nos llama a todos a seguir a Jesús. Pero ni todos lo siguen de todo corazón. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios no puede escogernos para estar en el cielo si nosotros no aceptamos el único camino para el cielo, que es la fe en Jesucristo. Una fe verdadera, una fe en una gracia que le costó tanto a Dios. No una fe en una gracia barata que nos permite hacer lo que nos da en la gana. No. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos cambia el corazón completamente por el amor de Jesús. Cuanto más meditamos en el amor de Jesús, cuanto más pensamos en ese sacrificio, cuanto más aceptamos esa sangre, más queremos agradarle a Dios y hacer su voluntad. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Contra quién está airado Satanás al final de los tiempos? Apocalipsis 12, verso 17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Biblia es muy clara. Satanás, el dragón, está airado contra la mujer, que en Apocalipsis es un símbolo de la iglesia. Pero mira que está diciendo que no va a hacer guerra a toda la iglesia en los últimos días, porque él sabe que la mayor parte de los que se dicen cristianos no hacen la voluntad de Dios. Él no está preocupado con ellos. Está preocupado con el remanente, el resto fiel, esos pocos fieles que siguen haciendo la voluntad de Dios. Dice que guardan los mandamientos de Dios. No somos salvos por guardar la ley, pero cuando somos salvos, cuando Jesús nos salva, nosotros por amor a Él caminamos en los caminos de la ley de Dios, del amor de Dios, porque eso es lo que le agrada a Él y guardamos todos sus 10 mandamientos. También nos dice que no solo guardan los mandamientos de Dios, pero tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué significa el testimonio de Jesús? Pues nos dice la Biblia exactamente cuál es el significado de esa expresión. Nuestra próxima pregunta es, ¿qué significa el testimonio de Jesús? Pues Apocalipsis capítulo 19, verso 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué texto maravilloso. El ángel que le traía las visiones al apóstol Juan en el Apocalipsis era tan brillante, tan maravilloso, tenía una luz y una gloria tan poderosas que el profeta Juan quería adorarle,
quería prostrarse a adorar a ese ángel. Se sintió llevado a adorar a ese ángel, pero el ángel le dijo, no, 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 no lo hagas. No me adores a mí, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso significa que cuando Jesús realmente inspira a un profeta, ese profeta da testimonio de él, exalta a Jesucristo y ese profeta comprende las profecías de la Biblia y comparte las profecías de la Biblia con otros. Entonces, en los últimos días, en los postreros días de la historia de la tierra, ese pueblo fiel a Dios, ese remanente, ese resto de personas fieles a Dios, ellos van a guardar los mandamientos de Dios, todos los 10 mandamientos, pero también tienen luz profética, tienen luz para su camino de la palabra de Dios y de alguien inspirado por Dios, un profeta o una profetisa. En realidad, yo, adventista del séptimo día, cristiano adventista del séptimo día, creo que Dios ha inspirado a Elena de White como su mensajera para el pueblo de Dios en los últimos días. Mi fe y mis creencias no están basadas en sus escritos, están basadas en la Biblia. Pero la Biblia nos dice que en los últimos días, cuando estaríamos esperando a Jesús, la verdadera iglesia tendría todos los dones, incluyendo el don de profecía. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ningún don debería faltar a la iglesia en los últimos días, mismo antes de la venida de Jesús. Hay personas que se van a internet y leen sobre Elena de White y dicen, no, 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 ella es una falsa profetisa, no es un profeta verdadero de Dios. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 14:32 que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, si quieres saber si un profeta es verdadero, hay que leer lo que los otros profetas verdaderos de la palabra de Dios han escrito. Y si lo que esa persona dice está de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces podrás saber y creer que es un verdadero profeta. Yo he leído muchísimos libros de Elena de White. Nunca he leído algo de su parte que esté contra la Biblia, que no esté sujeto a la Biblia. Y por eso creo que es una profeta verdadera. Pero la Biblia nos dice claramente que el pueblo de Dios en los últimos días guardaría todos los mandamientos de Dios y también tendría el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Cuál es la misión del pueblo fiel a Dios en los últimos días? Pues leemos en Apocalipsis 14, versos 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles, ese mensaje que tiene de ser predicado en los últimos días de la historia de la tierra. Dice así, verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese primer ángel, ese primer mensaje de Apocalipsis capítulo 14, exalta el evangelio eterno, ese mensaje de la cruz y de la resurrección de Cristo. El verdadero mensaje de la cruz, que dice que Jesús murió por nosotros, para que nosotros podamos vivir eternamente. 2 Corintios 5:21 nos dice
que el que no conoció pecado, Jesús que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que en Él nosotros podamos ser hechos justicia de Dios. Si aceptamos la cruz, nosotros sabemos que confesando nuestros pecados, con arrepentimiento, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos salva, Dios nos transforma. Y ese verdadero evangelio, el evangelio de la muerte y de la resurrección de Cristo, el evangelio de la muerte del pecador con Cristo en la cruz y de la resurrección para una nueva vida de fe con Jesús, ese evangelio va a ser predicado por ese remanente. Ese pueblo de Dios en los últimos días de la historia exalta a Jesús, a su muerte, a su resurrección, como ningún otro pueblo en la tierra, porque ese pueblo predica que esa muerte es tan poderosa, no solo para perdonar nuestros pecados, pero para quitar el pecado de nosotros. Seguimos con nuestro próximo mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, del segundo ángel de ahora, que dice exactamente así: otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el libro del Apocalipsis hay un gran conflicto entre Dios y Satanás, entre Cristo y el diablo, entre el pueblo de Dios y los seguidores de la bestia, los seguidores de Satanás y de los poderes e instituciones que Satanás tiene en esa tierra, entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La iglesia verdadera es descrita como una mujer pura, santa, una mujer que es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la novia también del Cordero, pero también una mujer que es como una ramera, una mujer que simboliza una iglesia falsa. Le llama Babilonia. Es muy interesante que el apóstol Pedro, que vivía en Roma, ha llamado a Roma Babilonia. Sabemos por eso y por muchas otras evidencias de la palabra de Dios, que esa iglesia falsa tendría su sede en Roma, tendría su base en Roma. Y ahí en Roma está un poder que es no solo religioso, pero también político, esa unión ilícita entre poder religioso, entre una iglesia, y poder estatal, poder civil, poder político y hasta militar. Y ahí está un engaño. Y Dios llama a su pueblo fiel en los últimos días a predicar el evangelio, a decir que la hora de su juicio ha llegado. Desde 1844, Jesús ha entrado en el lugar santísimo para purificar el santuario celestial. Esos ángeles dicen que debemos adorar a Dios, el que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y sabemos que el cuarto mandamiento tiene ese lenguaje. Esa última iglesia en realidad está predicando que debemos volver a la adoración a Dios en el día que Dios eligió para ser adorado, el sábado, el séptimo día. Pero también esa iglesia remanente está diciendo, hay un engaño. Hay un poder engañoso con su base de operaciones en Roma. Y ese poder va a dar de beber del vino de la ira de su fornicación, del vino del furor de su fornicación a muchas naciones, a muchos reyes, a muchos poderes en esa tierra. El vino fue utilizado por Cristo en los evangelios como un símbolo de doctrina. Esa iglesia enseña doctrinas que son falsas y el pueblo de Dios está enseñando las doctrinas que son verdaderas. La mayor parte de las personas hoy día dice que debemos adorar en el domingo, invención de ese poder y de Satanás. Pero el verdadero pueblo de Dios dice que debemos adorar en el sábado. El poder falso, esa iglesia falsa, dice que hay santos y que la Madre de Dios
que la Madre de Jesús, que le llama Madre de Dios, que está intercediendo por nosotros en el cielo, que podemos hasta orar a esas personas, pero la iglesia verdadera dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como lo escribió el apóstol Pablo. Hay muchos engaños que la iglesia falsa está compartiendo con muchos cristianos y hasta con otras iglesias, pero la iglesia verdadera se aferra a la Biblia y a la palabra de Dios. El remanente es fiel a Dios, guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo y sigue hablando esos mensajes de Apocalipsis capítulo 14. Dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El tercer ángel tiene un mensaje poderoso. En los últimos días de la historia de ese mundo, el pueblo de Dios, el pueblo remanente, esa iglesia, está predicando un mensaje que debe separar las personas en ese mundo entre los que van a adorar a Dios y son fieles a Dios, y los que adoran a la bestia y son fieles a Satanás. Mismo que digan: yo amo mucho a Jesús, si no hacen la voluntad de Dios como ha dicho Jesús, pues Jesús no puede dejar que ellos entren en el cielo. Claramente ese tercer ángel dice que los adoradores de la bestia tienen la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Pues podemos saberlo claramente cuando descubrimos lo que es la marca o la señal o el sello de Dios. Nuestra próxima pregunta es exactamente sobre eso. ¿Cuál es la señal entre Dios y su pueblo fiel? Ezequiel 20, verso 12 nos dice: y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y como Dios quiere que lo tengamos presente, en el mismo capítulo va a repetir. El verso 20 dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Querido amigo, la Biblia es muy clara. La señal entre Dios y su pueblo, el sello de Dios, tiene que ver con ese mandamiento maravilloso que identifica el Creador, que dice que Él es Señor y Creador de los cielos y de la tierra, y que nos ordenó a descansar en el día de sábado. Pues la marca de la bestia está en contra de esa señal. En los últimos días de la historia de la tierra, de acuerdo con Apocalipsis 13, los que no quieren adorar la bestia van a ser perseguidos. Van a salir leyes que decretan que los adoradores de la bestia van a tener privilegios sobre los que son fieles a Dios. Van a salir leyes que buscan forzar nuestra conciencia a adorar la bestia y a santificar un día de reposo que Dios nunca ha santificado en su palabra. Pero los verdaderos y fieles seguidores de Dios seguirán siendo fieles, guardando todos los mandamientos, incluyendo el sábado, el mandamiento, el cuarto mandamiento del reposo en el séptimo día. Y estos son los que tienen la señal de Dios, que van a tener el sello de Dios y que están listos hasta morir por Dios, porque Dios en Cristo murió por ellos. Ellos aman a Dios de todo corazón y así reciben su sello. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Qué invitación hace Dios a todas las personas engañadas por una religión falsa? Pues Apocalipsis 18, verso 4,
refiriéndose a Babilonia, dice, y oí otra voz del cielo, un ángel, que decía, salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas. La Biblia es muy clara. Dios te está llamando a ti, querido amigo, a ti, querida amiga, si estás en una religión falsa, una religión que no sigue todos los mandamientos de Dios, que no tiene esa fe salvadora de Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 12 nos dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. La verdadera fe de Jesús nos lleva siempre a la obediencia a Dios, nunca a la desobediencia. Un buen hijo es obediente a su padre. Una buena hija es obediente a su padre, a su madre. Un verdadero hijo de Dios que tiene la verdadera fe de Jesús es obediente a lo que Dios dice, aunque los hombres y la tradición y las iglesias digan diferente. ¿A quién quieres tú honrar hoy? Yo espero que sea a Dios, tu Padre Celestial, que ha dado su Hijo Jesús por ti. Nuestra próxima pregunta es, ¿dónde se predicará el Evangelio de Dios antes del fin? Mateo 24, 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Querido amigo, el Evangelio de Dios está siendo predicado, ha llegado a tu corazón, ha llegado a tu casa, ha llegado a tus amigos quizás, y tus amigos te han invitado a estudiar la Biblia. Pues querido, acepta ese llamado de Dios. Sale de esa religión falsa, sale de ese sistema que se alejó de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios y de la fe pura en Jesús. Sale y aléjate de todo lo que, de lo que pueda impedirte de seguir exactamente lo que Jesús quiere que tú sigas. Querido amigo, hoy Dios te está llamando. Te está diciendo, hijo mío, hija mía, yo te amo. Yo tengo un propósito maravilloso para ti. Yo quiero que tú seas parte de ese resto fiel, de ese remanente, de esas personas en la tierra que hacen mi voluntad, esas personas que yo amo y que me aman a mí y que están listas hasta a dar su vida por mí, porque saben que yo he dado mi propio hijo por ellas. ¿No quieres tú ser parte de ese pueblo? ¿No quieres tú poner tu fe en Jesucristo y seguir el Cordero de Dios? Esa es mi oración para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que hagas la decisión que tienes de hacer de ser fiel a Jesús hoy y siempre.